Hola, bienvenidos a su canal R1UMQX. Aquí Iván Aguirre, residente de urgencias, justo en mi primer día del R2. Vamos a continuar con nuestra sección de gasometrías y esta vez vamos a ver el cuarto nivel de dificultad. Ya hemos visto bastante cosas complejas de la gasometría. Todavía puede ponerse más difícil un poco, pero no se desesperen, vamos a verlo paso por paso. En nuestro último video había mencionado que podíamos tener al menos dos trastornos ácido base, pero dije al menos. ¿Significa eso que podíamos tener más? Sí. Vamos a poder identificar nosotros hasta 3 trastornos simultáneos. Vamos a poder encontrar al menos uno respiratorio y 2 metabólicos. Como les había mencionado al principio, puede que tengamos varios procesos metabólicos acidificantes o alcalinizantes pasando al mismo tiempo. Pero en lo que se refiere a lo respiratorio, solo tenemos un par de pulmones. Y o funcionan de más o funcionan de menos. O funcionan justo como deben, pero no se puede tener doble trastorno respiratorio. Eso jamás. Lo que sí se puede tener es doble trastorno metabólico. Entonces, vamos a iniciar. Para este cuarto nivel de dificultad, va a aplicar solamente cuando tenemos una acidosis metabólica. Es necesario que tengamos acidosis metabólica para poder continuar por este caminito. Si no era acidosis metabólica lo que teníamos, pues nos quedamos hasta el tercer nivel de dificultad. Pero si teníamos alguna acidosis metabólica, vamos a continuar por este sendero. No importa si la acidosis metabólica era el trastorno predominante o el que no predominaba. Ya fuera que el diagnóstico fuera, por ejemplo, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, ya por tener acidosis metabólica tenemos que seguir este paso. O también si decíamos que teníamos acidosis respiratoria con una acidosis metabólica, también aunque la segunda palabra fuera la de acidosis metabólica, que no fuera el trastorno predominante, también vamos a usar este. El chiste es que nuestra gasometría, hasta en nuestros 3 niveles anteriores, nos haya dado una acidosis metabólica. Ok, entonces nuestro primer paso para esto sería que si tengamos una acidosis metabólica, como sea, pero que nos haya dado acidosis metabólica. Lo siguiente va a ser calcular algo que se llama anion gap. Este concepto hace referencia a la brecha de los aniones. ¿Qué quiere decir la brecha de los aniones? Pues lo siguiente. En la sangre tenemos iones con cargas positivas y iones con cargas negativas. No importa qué trastorno se tenga, no importa si está normal, si está alterado, al final las cargas positivas y las negativas van a estar emparejadas de a fuerzas. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de estos? Tenemos el sodio, que va a darnos principalmente las positivas. La mayoría de las positivas. Entonces vamos a tener 140, por decirlo así, que ya vemos que es su concentración normal en mil equivalentes. Vamos a tener 140 cargas positivas. Entonces tenemos 140 cargas positivas a base del sodio. Por lo tanto, es de sí o sí que tengamos
también 140 negativas. Pero los otros aniones son el cloro, el bicarbonato, y como vemos, el cloro y el bicarbonato no suman, ellos dos no suman 140. Les falta un cacho para llegar al 140. Ese cacho que les falta para llegar al 140 es el anion gap. Este anion gap, esta brecha de aniones, aquí están todos los otros iones negativos que están en una concentración minúscula y que sería difícil de poder solicitarlos al laboratorio cada vez que necesitemos hacer esta cuestión de valorar la gasometría, porque aquí se incluirían cosas como lactato, fosfato, cualquier ácido otro que conozcan, aquí entra, y que están en concentraciones realmente muy pequeñitas, y sería extremadamente costoso tener que pedir cada uno de estos aniones para poder hacer la cuantificación. Entonces, como estos aniones son, como quien dice, individualmente despreciables, pero juntos sí son considerables, lo que hacemos es trabajar con los aniones mayores. Como pueden ver en este dibujo, vean como entre cloruro y bicarbonato se avientan casi todas las cargas. Tenemos 128 entre estos dos. Casi llegamos al 140 para emparejarnos con el sodio. Y el 12 restante es el anion gap. Entonces así sale más económico, así sale más funcional. Además de que no en todos los lugares está disponible el ácido láctico, por ejemplo. O no en todos los turnos de laboratorio puedes pedir todos y cada uno de los aniones. Entonces así es como trabajamos con el anion gap. Para calcularlo, pues, vamos a hacer sodio menos cloruro menos bicarbonato. En ese orden tiene que hacerse la resta, si no les va a salir mal. Sodio menos cloruro menos bicarbonato. Sodio, le quitamos el cloruro, le restamos el bicarbonato y lo que queda va a ser nuestro anion gap. El valor ideal del anion gap va a ser de 12. 12 más menos 4. O sea que en rangos sería de 8 a 16 lo normal. Pero recuerden que trabajamos con... vamos a usar los ideales para poder hacerles deltas. Justo como en el video anterior lo hacíamos con el bicarbonato y el dióxido de carbono. Entonces recuerden, el ideal del anion gap es de 12. Sus rangos normales es de 8 a 16. Ahora, vamos a ver cómo es que nos está influyendo el anion gap. El anion gap va a crecer, pero como les dije, que tenemos forzosamente que tener emparejadas las cargas. El 140, por ejemplo, de cargas positivas va a estar emparejado a fuercitas con cargas negativas de 140. De forma que podríamos decir que aquí hay una pared que no hace que se expanda ni para allá ni para el otro lado. De forma que cualquier cambio se tiene que, entre los aniones, se tiene que arreglar entre o cloruro, o bicarbonato, o el anion gap. Si el anion gap crece, por ejemplo, a lo mejor le roba terreno al bicarbonato. O si el cloruro sube, le va a robar terreno al bicarbonato. Esto lo podemos ilustrar en
este esquema, vean, por ejemplo aquí, el anion gap creció y fue a expensas del bicarbonato. ¿Por qué? ¿Por qué creció así? ¿Por qué hizo que se achicara el bicarbonato? Porque no puede superar las cargas positivas que tiene el sodio. O sea, tienen que estar en 140 los dos, tienen que estar equilibrados. Entonces, en este dibujo, el anion gap fue el que creció y le robó terreno al bicarbonato, que estaba como hasta acá. Podemos tener también otro caso en el que tanto cloruro esté en exceso, tengamos exceso de cloruro, tengamos hipercloremia, pero también tengamos anion gap elevado, y entre los dos están apachurrando al bicarbonato, que se encoge. Recuerden, esta gráfica no podrá crecer más para acá ni más para el otro lado. Todo se arregla entre estos tres, entre anion gap, entre cloruro y bicarbonato. Entonces, puede crecer el anion gap y disminuirnos el bicarbonato, puede crecer el cloruro y bajarnos el bicarbonato, o pueden crecer los dos y aplastarnos el bicarbonato. Ahora, ¿qué se supone que significa que tengamos una acidosis metabólica con anion gap elevado? Significa que están produciéndose aniones por múltiples procesos, pero todos estos aniones contribuyen a formar una acidosis. Estos aniones pueden salir de diferentes procesos. Con esta mnemotecnia, que es Mood-Piles, vamos a escribir, puede ser M de metanol. Cuando tenemos un paciente intoxicado con metanol, al final el último metabolito que nos va a dar va a ser ácido fórmico, ácido. Entonces eso va a hacer que nos crezca el anion gap, porque está contribuyendo a esos aniones que ni son el cloruro ni tampoco el bicarbonato. Es uno de esos aniones que no se miden. Metanol. D de diabetes. Esto en referencia a las cetoacidosis, ya sea la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis por inanición o ayuno y la cetoacidosis alcohólica, las cuales van a aumentar la producción de cuerpos cetónicos, aceto, acetato y beta hidroxibutirato, y van a sumar más aniones y son ácidos y por eso nos consumen el bicarbonato. Se está produciendo una acidosis. La P es de paraaldehído. Paraaldehído, que al igual que en la cuestión del metanol, va a terminar produciendo su último metabolito, va a ser un ácido, y eso nos va a consumir el bicarbonato. Si aparece más ácido, pues empieza a faltarnos base. La I de iron, en inglés hierro, o de isoniazida. Tanto el hierro como la isoniazida, al acumularse demasiado, pueden disociar la cadena de transporte de los electrones y que se bloquee el tercer complejo de la mitocondria. Esto va a hacer que no se pueda hacer la respiración aerobia y por lo tanto todo el metabolismo va a tener que desviarse a la fermentación láctica y la creación de lactato, ácido láctico, nos va a hacer esta acidosis de anion gap elevado. La L de lactato, además del mecanismo anterior del hierro y la isoniazida, por ejemplo,
El lactato puede producirse cuando tenemos demandas metabólicas que no están pareadas con nuestras ofertas metabólicas. A lo mejor el paciente no tiene suficiente oxígeno en el cuerpo y por lo tanto tiene que entrar en fermentación láctica para seguir produciendo energía. O a lo mejor sí tiene suficiente oxígeno, pero a lo mejor tiene sepsis, algún proceso infeccioso que aumenta las demandas metabólicas y no se da abasto el oxígeno que está normal en el cuerpo, pero las demandas metabólicas de oxígeno son demasiadas. Y si en el tejido las demandas superan a la oferta, termina por hacerse también acidosis láctica. E de etanol. Etanol. Esta, al terminar el metabolismo del etanol, el, el último metabolito también va a ser un ácido, al igual que como pasa con el metanol o el paraldehído, que va a ser ácido acético. Entonces se empieza a producir más ácido acético, más ácido acético, más ácido acético, y aumenta el anion gap, se nos consume el bicarbonato. Y la S es de salicilatos. Como la aspirina. Esto debido a que la aspirina, al igual que el hierro y la isoniazida, interrumpen la cadena de transporte de electrones en la mitocondria y forzan a la célula a que cambie su metabolismo de respiración aerobia a fermentación láctica. Se produce más ácido láctico y tenemos una acidosis metabólica. Ahora se estarán preguntando por qué me salté la U. La U quería dejarla para el final. Esta es la acidosis urémica. La acidosis urémica hace referencia a cuando tenemos un paciente con alguna insuficiencia renal, no importa si sea aguda o sea crónica. Nuestro paciente con la insuficiencia renal tiene menos capacidad de excretar los ácidos y también menos capacidad de sintetizar nuevo bicarbonato. Y esto no tiene nada que ver con la urea, es decir, cuando decimos acidosis urémica no quiere decir que por tener niveles altos de urea estamos cayendo en la acidosis. No es la urea la que causa esto. La urea no es un anión. La urea no es una molécula con carga. Lo que pasa es que cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal y vemos que tiene una elevación de urea y todos los azodados, también van a estarse elevando los ácidos no titulables, todos esos que mencioné al principio. ¿Por qué? Porque el riñón tiene menos capacidad de excretarlos. Entonces, por ejemplo, fosfato, sulfato, lactato y cualquier otro ácido que ustedes conozcan se va a estar acumulando porque el riñón no está pudiendo excretarlo. Por eso nos hace que crezca el anion gap. Recuerden, no es la urea la cosa que está haciendo la acidosis. Es simplemente el nombre que le pusieron. Otro nombre podríamos decirles acidosis por insuficiencia renal, porque se nos acumulan todos los otros ácidos que normalmente sí podríamos eliminar. Ahora, vamos a meter